Literatura venezolana, siglo XX, generación del 18, generación del 28 y generación del 40. Generación del 18. En el marco del contexto venezolano, los brotes vanguardistas se pueden ubicar en el periodo que se inicia a partir de 1918. Dicha fecha representa el surgimiento de una nueva producción escritural que se manifiesta mediante recitales que gozaron de amplia acogida y cuya promoción es conocida como Generación del 18, representada por Andrés Eloy Blanco, 1897-1955. Jacinto Fombona Pachano, 1901-1951. Miguel Díaz Rodríguez, 1871-1927. Fernando Paz Castillo, 1893-1981. Puede desprender que al finalizar las condiciones históricas literarias en las cuales se fundó la generación del 18, esta hizo evidente una nueva producción escritural, inscrita en una prédica que compartía la urgencia de describir otras posibilidades expresivas que abrieron paso, como lo plantea Juan Lizcano. Abro comillas. Ruptura radical con el paso. Marginamiento de la actividad política, idealismo, influencia impresionista, cierro comillas. Hay que considerar que los cambios que experimentó la generación del 18 solo obedecía a la influencia de los movimientos estéticos europeos. Por ello, lo primero que hayan influido en las nuevas tendencias artístico-literarias venezolanas, pero no de manera definitiva. Hay que tener presente que con o sin influencia internacional, la generación del 18 desarrolló una producción literaria de perfil propio, cuyos logros no deben ser solos atribuidos al influjo de otros movimientos estéticos, sino al producto de un proceso mucho más rico y complejo de lo que generalmente se piensa. Considerados como conjunto, los escritores de la llamada generación del 18 marcan desde el punto de vista histórico el inicio del cuestionamiento generalizado del modernismo y con su presencia comienzan a soplar en la literatura nacional los aires renovadores que fertilizan el tránsito a una nueva etapa. Algunos exponentes de la generación del 18 por estados de Venezuela. Biografía de Andrés Eloy Blanco. Nació en Cumaná, estado Sucre, el 6 de agosto de 1896. Fue un abogado, escritor, humorista, poeta y político venezolano. En 1918, a sus 22 años, recibió el primer galardón por el poema pastoral Canto a la espiga y al arado. En 1923, obtuvo su primer premio en los Juegos Florales de Santander, Cantabria, y en España con su poema Canto a España. En 1924, fue nombrado miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Sus obras: Tierras que me oyeron, 1921. Los claveles de la puerta,
1922. El amor no fue a los toros, 1924. El Cristo de las Violetas, 1925, teatro. Biografía de Fernando Paz Castillo. Nació en Caracas, Distrito Capital, el 11 de abril de 1893. Fue un poeta venezolano, crítico literario, diplomático, educador y miembro fundador del Círculo de Bellas Artes. Este poeta es uno de los principales representantes de la llamada generación de 1918, generación considerada como punto de partida de la literatura venezolana contemporánea. En 1912, cofundador de la revista Cultura y figura entre los fundadores del Círculo de Bellas Artes. Algunas de sus obras son La voz de los cuatro vientos, 1931, Signo, 1937, Entre sombras y luces, 1945, Voces perdidas, 1966. Jacinto Fombona Pachano. Nació en Caracas, Distrito Capital, el 19 de mayo de 1901. Fue un poeta, narrador, ensayista, periodista y diplomático venezolano, autor de una espléndida producción literaria que ahonda con rigor, belleza y pulcritud en las mejores posibilidades expresivas de la lengua castellana y enlaza con las más audaces propuestas de la modernidad francesa. Está considerado como una de las voces líricas más descollantes de las letras venezolanas de la primera mitad del siglo XX. En su juventud, formó parte de la denominada generación del 18, en la que, en torno al Círculo de Bellas Artes. Sus obras: El canto del hijo, 1925, Élite, 1932, Las torres desprevenidas, 1940, Sonetos, 1944. Manuel Díaz Rodríguez. Nació en Chacao, Estado Miranda, el 28 de febrero de 1871. Fue un escritor modernista venezolano. Su primer libro, Sensaciones de viaje, fue publicado en París en 1896. Su triunfo como escritor va a ser inmediato, ya que obtiene el premio de la Academia Venezolana de la Lengua. En 1913 pasó a ser el director de Instrucción y Bellas Artes. Sus obras: Camino de Perfección, 1910, Sermones Líricos, 1918, Peregrina, 1926. Generación del 28. En el año 1928, un grupo de jóvenes estudiantes universitarios que en las aulas de clase y en los pasillos discuten sobre el pensamiento del gran filósofo español José Ortega y Gasset. Se identifican con el concepto de generación que dicho autor expone. Se adjudican el rol de minoría selecta con compromisos dinámicos entre masa e individuo y asumen la denuncia y la labor de transformación como un deber. Este despertar de las conciencias y la subsiguiente toma de posición se encuentra plasmada en la memoria y cuento de la generación del 28 de Joaquín Gabalón Márquez.
Joaquín Gabaldón Márquez. Abro comillas. Una de las primeras observaciones que hubimos de hacernos cuando empezamos a tener conciencia de nosotros mismos y del medio en que habíamos empezado a crecer fue la de un evidente divorcio entre el pensamiento del individuo y su actuación en la doble vertiente de la gestión pública y de actuación ciudadana. Cierro comillas. Sin lugar a dudas, los jóvenes del 28 constituían un grupo aventajado, una élite que encuentra en el alma mater el suelo propicio para sembrar las nuevas ideas. Abro comillas. Ser estudiante en el año 28 era una situación de privilegio que no tiene parangón en la sociedad venezolana de hoy. En esa época, en Venezuela, existían alrededor de 500 estudiantes universitarios. Esa generación representa algo que solo ha sido posible gracias a lo ocurrido en esa transición que se llama gomecismo, que no es el Estado caudillista ni el simplemente petróleo, sino que es la aparición de ese grupo social que puede dedicarse al estudio, encarnando una élite intelectual que empieza a representar una tensión hacia una modernización tomada mucho más en serio de las posibilidades mismas del mismo régimen gomecista. Los estudiantes del 28 comienzan a verse a sí mismos como la generación predestinada, se consideran predestinados para dar el cambio. Estudiosos e historiadores se han dado a la tarea de recopilar los nombres de los integrantes más representantes de la generación del 28, sin lograr una unidad de criterios. En el ámbito literario, los que reiteran son Miguel Otero Silva, Joaquín Gabaldón Márquez, Miguel Acosta Sáenz, Antonio Arraiz. La generación del 28 no pretende cuestionar las propuestas de los poetas del 18, por el contrario, ven en ellos a los maestros fraternales hacia quienes mostraban afecto y admiración. A los escritores de estas generaciones los unía el afán de renovación que había contagiado a todos los intelectuales del continente y la necesidad de superar el modernismo y el posmodernismo ya decadentes. Miguel Otero Silva nació en Barcelona, estado Anzoátegui, el 26 de octubre de 1908. Fue un escritor, humorista, periodista, ingeniero y político venezolano. Formó parte de la generación del 28. Fue crítico de arte y un acalorado seguidor del béisbol. Poseía talento para la escritura humorística. A través de la literatura y el periodismo, relató numerosas páginas de la historia venezolana del siglo XX. Algunas de sus obras son Cauce y Agua, 1937, Fiebre, 1939, Casas Muertas, 1955, Elegía Coral a Andrés Eloy Blanco, 1958. Joaquín Gabaldón Márquez nació en Boconó, estado Trujillo, el 10 de mayo de 1906. Fue escritor, abogado, historiador, político y diplomático. Gabaldón Márquez es uno de los primeros representantes de la poesía vanguardista en Venezuela y figura entre los fundadores de la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, donde desempeñó la cátedra de Historia Colonial de Venezuela. Algunas de sus obras son Don Gerardo Patrullo y otros desmayos, 1959, El Bolívar de Madariaga y otros Bolívares, 1955,
Gacetillas de Dios, de los hombres y de los animales, 1957. El diablo en la academia, 1961. Miguel Acosta Sáenz nació en San Casimiro, estado Aragua, el 8 de noviembre de 1908. Fue un periodista, ensayista, político, historiador, geógrafo y docente venezolano. Fundador de los estudios antropológicos en Venezuela y de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela. En 1977 fue galardonado con el Premio de las Casas Américas, ensayo por Bolívar, Acción y Utopía del Hombre de las Dificultades. En 1987 recibió su Premio Nacional de Cultura Popular de Venezuela. Algunas de sus obras son Vida y Milagros de Royal Criollos, 1933. Los Caribes de la Costa Venezolana, 1946. Raíces y signos de la transculturación, 1948. ¿Cómo se descubrió el río Apure, 1951? Antonio Arraiz nació en Barquisimeto, estado Lara, el 27 de marzo de 1903. Fue un poeta, novelista, cuentista y ensayista venezolano. Antonio Arraiz fue denominado como el maestro de la generación del 28. Desde estudiante mostró gran desacuerdo por la tiranía de Juan Vicente Gómez. Por ello, fue encarcelado desde 1928 y desde prisión escribió el libro Los lunares de la virreina. Algunas de sus obras son Áspero, 1924. Este congreso debe disolverse, 1936. Puros hombres, 1938. Cinco sinfonías, 1939. Y Culto bolivariano, 1940. Generación del 40. El escritor venezolano, por un destino que parece inexorable y fatal, está unido a las circunstancias políticas que le tocan vivir. La generación del 40 se caracterizó por un grupo de escritores que toma estéticamente el paisajismo y la infancia, que formó el grupo Contrapunto y aún tiene raíces con poetas actuales, especialmente los formados en el occidente y los Andes del país. Entre ambas tendencias estaban exterionista, intimista. No se trataba esta de una descripción del paisaje en sí, sino de una transformación del mismo a través de la mirada de poetas y algunos narradores. En narrativa, ya desde antes se había generado esa división por razones que van más allá de la literatura en sí. Gallego se convirtió en el paradigma narrativo venezolano. Leyéndolo sin prejuicios, uno descubre su intento estético de fijar un paisaje, usos, costumbres y tradiciones de diferentes partes del país. Tuvo vocación de descubridor y de conquistador. Las corrientes que recorrían la literatura de la época, como el arrielismo, el nativismo y el realismo, necesariamente tenían que influir en las obras que se iban produciendo. Lo que sí resulta curioso fue que un fenómeno como el inicio impactante de la industria petrolera en Venezuela no fuera más notoria sino en autores como Efraín Zubero, algo de Gustavo Díaz Solís y la novela Mené, de Ramón Díaz Sánchez, que apareció solamente en 1936 después del fallecimiento del general Gómez en el último y tenebroso tiempo de su dictadura.
pero aún Díaz Sánchez continuó su escritura dentro del canon establecido. Hay un ensayo investigativo de Gustavo Luis Carrera, Venezuela, literatura y petróleo, quizá inencontrable, que estudia cuidadosamente esa época y esa literatura. Biografía de Rómulo Gallegos. Nació en Caracas, Distrito Capital, el 2 de agosto de 1888. Fue un novelista y político venezolano. En sus obras siempre mantendrá el realismo, las cuales se dividen en tres temáticas fundamentales: crítica de costumbres, ambiente criollo, donde plantea la antimonía civilización y barbarie, y los que describen pasiones, desequilibrios y normalidades. Sus novelas reflejan su interés por la vida del campesinado venezolano. Algunas de sus obras son Doña Bárbara, 1929, Conta Claro, 1934, Canaima, 1935, Pobre Negro, 1937, El Forastero, 1947, Sobre la misma tierra, 1943. Gustavo Díaz Solís nació en Guria, Estado Sucre, el 2 de febrero. Fue un escritor, ensayista, traductor venezolano. Escritor de cuentos, en sus primeros escritos los temas y ambientaciones tratan sobre sus experiencias personales en la zona costera de Venezuela donde se crió. En sus producciones se observa una tendencia a lo breve y un cierto rigor en la narración no exenta de tensión. Entre sus obras es especialmente reconocido por Arco Secreto, el cual escribió en 1947. Sus narraciones poseen un estilo intimista dentro de un contexto de narración poética. Algunas de sus obras son Marejada, 1940, Llueve sobre el mar, 1943, Arco Secreto, 1947, Cuentos de dos tiempos, 1950. Ramón Díaz Sánchez nació en Puerto Cabello, Estado Carabobo, el 14 de agosto de 1903. Fue un escritor, periodista y político venezolano. En 1924 se traslada a Maracaibo, donde colaboró en los periódicos La Información, El Excelsior y La Hora Literaria. Díaz Sánchez fue nombrado jefe de publicaciones del Ministerio de Agricultura y Cría en 1937 a 1938. Director del Gabinete del Ministerio de Educación desde 1940 a 1941 y director de la Oficina Nacional de Prensa 1942 a 1943. Algunas de sus obras son Mené, 1936, Caminos del Amanecer, 1941, Cumboto, 1950, La Virgen no tiene cara y otros cuentos, 1951, Cassandra, 1957, Borburata, 1960.